Son las 7:16 de la mañana. Mire, la semana pasada termina con varias noticias desde el punto de vista político importantes, relevantes. Los bloques mayoritarios iniciaron su campaña, digamos, inicio formal de la campaña que ya venían dando, la verdad, desde hace tiempo, pero ese inicio formal en Caracas para la presidencial. Se realiza este encuentro entre el gobierno y Estados Unidos, muchos escenarios sobre la mesa. El fin de semana particularmente, dentro de esa semana hubo actividades en distintos lugares. Edmundo González en Barinas y Miranda, detenidos en varios lugares también, habría que decirlo. Nicolás Maduro estuvo en Lara y Yaracuy, Rosales estuvo en Bolívar, nuestro invitado también estuvo de gira apoyando la candidatura de González Urrutia. Por cierto, situación irregular cuando un trabajador de Conviasa llama sinvergüenza a González Urrutia por querer volar en una aerolínea del Estado, y hay que subrayarlo y ponerlo en negritas, del Estado, porque es del Estado la aerolínea. Maduro llamó viejo decrépito a González Urrutia y a María Corina Machado. Paramilitares dicen que fueron contactados para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. El día 5 de julio, mensajes de todos los sectores, mensajes al país, alguno que otro también a la Fuerza Armada. Así fue la semana, así podríamos resumir parte de lo que fue esta semana, incluyendo el fin de semana. Y ya, qué bueno que hemos restablecido el contacto con nuestro invitado de esta hora, quien fue gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. ¿Cómo está? Muy buen día, ¿cómo me le va? Buenos días, Román. Gusto en saludarte y estar con toda tu audiencia a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por atendernos. Mire, usted dijo ayer, le voy a citar, no hay rincón de nuestra nación donde no vayamos a arrasar. A ver, ¿de dónde viene tal afirmación? ¿Por qué lo dice? Román, Venezuela ha decidido cambiar. La nación, los ciudadanos ya están agobiados con el modelo socialista del siglo XXI que encabeza el señor Nicolás Maduro y tiene la determinación de cambiar. Es una mayoría evidente en todos los rincones de Venezuela. Nosotros que hemos estado recorriendo el país durante los últimos 3 años, en un proceso de animación de la ciudadanía, de organización, y ahora en esta etapa, lo hicimos el año pasado con la campaña de primarias, ahora este año organizando esta campaña electoral para ofrecerle una alternativa democrática, una alternativa de cambio a la sociedad venezolana. Hemos percibido ese cambio de manera directa y yo lo viví ayer acá donde me encuentro. Estoy de gira por Portuguesa y Trujillo. Ayer estuve en Campo Elías, en Batatal, en Boconó, en Isnotú, en Betijoque, acá en el estado de Trujillo, y en un estado dominado por el Partido Socialista Único de Venezuela de manera determinante durante los últimos años, un estado donde nunca ha ganado la alternativa democrática, y sin embargo lo que yo estoy percibiendo en cada rincón, en cada comunidad campesina, en cada punto del camino donde pasamos, ha sido de alegría, de esperanza, de determinación, de cambio en Venezuela. De modo que esto me lleva a concluir que no va a haber un estado donde no ganemos. Todos los estados de Venezuela tienen la determinación de cambio. Ya el gobierno de Maduro está totalmente agotado, no tiene oferta política posible, lo único que le queda es la ofensa, es la agresión, ese lenguaje al cual tú te referías, de descalificar a don Edmundo González Urrutia, de poner a los empleados públicos a insultarlo, a faltarle el respeto, como lo hacen a través de estos activistas que envían, mantener un hostigamiento, una persecución sobre nosotros. Ayer en mi gira aquí en Trujillo detuvieron 2 muchachos que se acercaron a ofrecernos ayuda con su motocicleta. Inmediatamente les llega el SEBIN. Aquí estoy en un lugar de la ciudad de Valera, afuera tengo el SEBIN esperando que yo salga. Es decir, es un hostigamiento lo que les queda, porque realmente han perdido la conexión con la ciudadanía y no solo les queda la ofensa, el hostigamiento, ese estilo de hacer política que es tan deplorable y que el país se cansó de él, y por eso va a votar mayoritariamente por Edmundo González Urrutia. Es César Pérez Vivas, nuestro invitado a esta hora de la mañana. Digamos que es cierto que en efecto arrasa la oposición el 28 de julio. Imagino que no será el único escenario que manejan. Es decir, no creo que sea el único escenario el que el 28 gana González Urrutia, lo anuncia el Consejo Nacional Electoral, las instituciones se ponen a disposición para la transición y en enero asumen. ¿Es el único escenario que tienen? Por supuesto que no, sobre todo conociendo la naturaleza de la dirección o de la cúpula que hoy gobierna Venezuela. Todos conocemos sus características. Sabemos que el señor Nicolás Maduro es un alumno predilecto de la escuela cubana, y allí precisamente la alternabilidad, la alternancia, no es una característica que ha distinguido a ese sistema político.
Entonces nosotros obviamente que sabemos que estamos tratando con personas que no tienen los valores democráticos en los cuales nosotros fuimos educados. Y por lo tanto estamos preparados para abordar una situación distinta a la que naturalmente debería darse. ¿Cómo se puede anticipar o prefiere no hacerlo? No, es que tampoco quiero llegar a situaciones que generen incomodidades digamos, a algunos, a la radio, por ejemplo. Mm, Lo que quiero es decir claramente es que aquí la opción de victoria es clara. Y todas las investigaciones de opinión pública dicen claramente que el mundo, en la encuesta más conservadora, duplica al señor Maduro. Y el señor Maduro solo le está quedando la represión dentro de su propia estructura. He hablado con empleados públicos a los cuales se les obliga a llevar el 1 por 10 y dice, no, nosotros si acaso seremos 10 para llevar uno. Es decir, la gente a la cual se le está obligando o grupos inclusive armados como lo que está pasando en la frontera suroccidental donde se le exige a la gente que vaya a votar en público. Me estoy refiriendo al caso de la guerrilla colombiana, por ejemplo. Y que yo la conozco porque yo soy un hombre de frontera. Fui diputado por el Táchira, gobernador del Táchira. Y en esa zona cercana hay factores que pretenden que la gente les vote en la mesa. Y a pesar de todo eso, le vamos a ganar esos municipios, esos estados. ¿Entiendes? Entonces, esta situación de nosotros tener una campaña atípica, una campaña de 20 días, enfrentamos un proceso mm. electoral con un cronograma atropellado, porque el objetivo que tenía el señor Maduro era que la oposición no participara. Negaron la candidatura de María Corina Machado, la de Corina Llori, nos bloquearon, en el caso mío, por ejemplo, me bloquearon en el registro, en el CNE, sin tener ninguna sanción. Hicieron toda una estrategia de hostigamiento, de bloqueo al liderazgo democrático con el objetivo de retirarnos de la contienda electoral. Mm. Y María Corina lo dijo desde el año pasado muy claro, no nos van a sacar de la ruta electoral. Entonces ahora el señor Maduro está en la encrucijada, porque va a tener que contarse el 28. Si fuera por él, no se contaría. Yo quiero recordar, por ejemplo, que nosotros encabezamos todo el movimiento venezolano por el revocatorio hace 3 años y Maduro evadió el revocatorio. Pero esta elección no la va a poder evadir y va a tener que contarse el 28 de julio y le vamos a Mm. ganar voto a voto esa elección. Es César Pérez Vías, nuestro invitado. Habló de la campaña. Yo quisiera conocer cómo evalúan este inicio de campaña en términos de convocatoria, de asistencia a discursos, pero sobre todo poniendo sobre la mesa lo dicho por la rectora del CNE, Aimé Nogal. Ella dice que la campaña electoral se ha desarrollado con normalidad. Sin embargo, uno a la par le de detenciones, le de hostigamiento, como usted ha mencionado ahora, de lo que ocurre en las alcabalas. ¿Es normal una campaña así? Para nada. Mm. Yo lamento discrepar del concepto de la señora Nogal. ¿Cómo va a decir que es una campaña normal? Es una campaña totalmente asimétrica. Una campaña donde es todo. Una campaña, es que estamos teniendo algún problema en la comunicación. Es César Pérez Vías quien nos acompaña, quien fue gobernador de Táchira. Es una campaña, decía, desigual y Asimétrica. asimétrica. Una campaña donde el Estado está imponiendo una agenda desde el punto de vista del cierre de negocios, de establecimientos, de persecución a todo el que nos acompaña. Yo me metí, la primera campaña que yo hice siendo un estudiante fue la de Luis Herrera Campins. Y aquello era una fiesta democrática donde usted se desplazaba. Yo era un joven dirigente estudiantil y nunca tuve ningún problema. A mí nadie me puso preso, ni nadie me persiguió por hacer campaña electoral, pero en este momento hay jóvenes perseguidos cada vez que salen a los actos de campaña electoral. Les llega el SEBIN, les llega la Policía Nacional. Hay establecimientos donde no podemos hacer un acto. Hay lugares donde no se consigue un alojamiento para un dirigente. Hay una utilización del CENIAT para perseguir los lugares donde se nos puede ofrecer una atención, donde podemos ir a comer. Hay además de eso una censura severa de medios de comunicación. Son muy pocos los medios donde tenemos oportunidad nosotros de expresarnos. Entonces, esta no es una campaña normal, Román. Una campaña totalmente distinta. Pero ¿cuál ha sido la característica? Que mientras Maduro se rodea de funcionarios escoltas, el mundo y María Corina están rodeados de pueblo y todos nosotros, donde quiera que llegamos ayer, yo caminé estos pueblos de Trujillo y la gente en la calle
dispuesta, expresando su respaldo al cambio que el país está Mm. anhelando. De ¿Está modo que usted, es ujú, una campaña asimétrica totalmente. está usted en Trujillo? ¿Los candidatos están en campaña? La oposición reunida en torno a la figura de Edmundo González Urrutia, ¿dónde debería poner el foco en esta recta final? Estamos a 20 días apenas de la elección presidencial. Digamos, ¿cuáles son los puntos, los estados electoralmente importantes, los que hay que acompañar por remotos y probablemente por despoblados? ¿Cuáles son esos sitios importantes? Por supuesto, desde el punto de vista de la cuantía electoral, los estados de mayor peso electoral deben atenderse porque allí está la decisión. Eso no, y eso además, pero tenemos que cuidar las zonas remotas porque ahí es donde se impone la violencia, ahí es donde se usan mecanismos contrarios al deber ser, el voto asistido, el voto forzado, el voto controlado, pidiendo a la gente que le saque fotografías al voto, y nosotros estamos formando a nuestros miembros de mesa, a nuestros testigos de mesa, para que se adecúen a la ley, para que se ajusten a la ley, de modo que no se permita que un comisario político colocado en una mesa de votación vote por 20, por 30 personas, como ha ocurrido en muchas oportunidades, o que un ciudadano lo obliguen a sacarle la fotografía con su teléfono al voto para llevárselo al jefe, que es lo que también han venido aplicando en otros momentos. Nosotros estamos poniendo el objetivo, ahorita el foco, en primer lugar, en terminar de enseñar a votar. Una de las cosas en las que yo estoy haciendo mucho énfasis en todas las asambleas, reuniones con los dirigentes, programas de opinión pública, es enseñemos a los amigos y a los vecinos a votar. A veces pensamos que como yo ya sé, yo tengo experticia, otros no lo hacen. Uno tiene que evaluar su entorno para saber si tienen ubicada la tarjeta, en razón de que el tarjetón fue diseñado para confundir, para favorecer la opción de Maduro. Entonces, un tarjetón donde Maduro está, Sí. al mundo lo colocaron por allá en el centro Mm. para que no se notara mucho, es un tarjetón que induce al error. Hay que enseñar muy bien a votar. En segundo lugar, está. Claramente tenemos algunos saltos en la comunicación. Es una comunicación que estamos teniendo vía Zoom con César Pérez Villegas, quien fue, como saben, gobernador del Táchira. Está en Trujillo en favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia. A ver si le recuperamos. Estoy aquí Sí, con sí, qué bueno. Es que usted. tenemos eventualmente uno que otro salto. Precisamente sobre esto último que está conversando, César, ¿cómo avanza ese trabajo de la defensa del voto? Leía alguna declaración de María Corina Machado el fin de semana hablar de que tenía más de 50.000, entiendo 52.000 o 53.000 comanditos. ¿Tienen ya todos los testigos que se necesitan en el país? Ya estamos al 99% de la estructura electoral. Todavía tenemos algunos centros que son sobre todo lejanos y donde hay incidencias de elementos violentos que de momento amenazan a a los ciudadanos de que no se metan en el proceso, pero eso lo estamos trabajando de modo que podamos tener el 100% de las mesas para el momento de la elección. De modo que nosotros estamos ya en condiciones de atender este proceso electoral, estamos con todos los equipos de defensa del voto operando. Obviamente necesitamos ayuda para esos comandos porque otro de los grandes problemas de esta campaña electoral ha sido el bloqueo económico, la persecución del gobierno contra las personas que se dedican a la actividad productiva, las cuales se les amenaza si colaboran con la campaña, cuando eso es lo más normal en todo país democrático, que los actores de la sociedad, los ciudadanos, colaboren en todo lo que sea posible en una campaña electoral. Mm. Es una curiosa campaña, lo menos, ¿no? A ver, son muchas aristas muy distintas No, que la hacen muy especial, pero quiero decir, en términos incluso de imagen, tenemos a una oposición que tiene a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado como dos figuras fundamentales, pero luego dirigentes como usted y otros tantos que vienen recorriendo el país, caso de Manuel Rosales también, gobernador del Zulia, pero del lado del sector oficial está Nicolás Maduro y está Diosdado Cabello y están los hermanos Rodríguez. Digo, en eso también es curiosa la campaña. bueno, yo estoy extrañado que, fíjate que ellos tienen un staff de funcionarios, de ministros, no aparece nadie. Porque es que los propios dirigentes del PSUV se avergüenzan de salir a la calle a dar la cara, ya no tienen respaldo popular.
De modo que esta es una campaña del Estado PSUV. No es una campaña de un partido político. Es el Estado. Son los altos funcionarios del Estado, usando los medios del Estado, aviones del Estado, helicópteros del Estado, la televisora del Estado para la campaña electoral. En cambio, nosotros, desde la sociedad democrática, tenemos que andar en nuestros vehículos, tenemos que buscar los amigos que nos ayuden en cada una de las regiones del país donde vamos, porque lamentablemente, repito, tenemos un cerco político, un cerco económico, un cerco institucional del Estado sobre los ciudadanos que nos apoyan. Eso hace que esta campaña no sea una campaña absolutamente democrática ni normal, pero la estamos haciendo porque queremos hacer ese cambio. Aquí no viene un cambio de gobierno, aquí viene un cambio de modelo político. El modelo socialista del siglo XXI, tal y como ha sido establecido, centralista, militarista, va a dar paso a un modelo de democracia moderna, democracia federal, municipalizada, que respete los derechos humanos y que no vuelva a haber una campaña electoral donde ser dirigente de la oposición signifique correr un riesgo. Nosotros corremos un riesgo todos los días. Nosotros estamos asediados. Yo tengo 2 días de gira y estoy asediado aquí, y se lo digo, Román, estoy asediado por el SEBIN. Aquí tengo afuera 2 patrullas. Y los señores, ayer a una señora que me trasladó en el pueblo de Betijoque, del lugar de la reunión a una casa de familia donde nos daban un café, después que nos dejó 2 motorizados del SEBIN, le golpeaban los vidrios a su carro por habernos trasladado, para que se dé cuenta el nivel de hostigamiento en que estamos nosotros, el nivel de riesgo en que estamos. Entonces, eso significa un país que no está admitiendo el pluralismo democrático, que es natural, que es de una campaña. Una campaña debe permitirse, debe respetarse el derecho de los actores políticos a desplegarse, respetarse el derecho de los ciudadanos a participar en un evento electoral y no tener allá una policía encima de la gente. Ayer en Boconó, un joven que grabó el entorno, como estaban los señores del SEBIN, inmediatamente lo agarraron, lo detuvieron en la tarde. Eso me pasó a mí ayer en Boconó, acá en el estado de Trujillo. Entonces, esto demuestra que esto no es una campaña en una sociedad democrática, esto es una campaña típica. Hablando de actores políticos, mencionamos a 2 especialmente, Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro, candidato a la reelección, pero ¿existe alguna posibilidad de que esos otros candidatos que se muestran también como oposición a Maduro muestren adhesión a la campaña, bien de Maduro o del propio González Urrutia? ¿Hay tiempo para ello? ¿Cree que ocurra? Legalmente hay tiempo hasta 10 días antes de retirarse y apoyar una candidatura. Pero la mayoría de esos candidatos, como ustedes, amigos oyentes, lo saben, son candidatos impulsados desde el propio gobierno. Recuerden que antes de este proceso electoral, el gobierno desarrolló un plan para coaptar los partidos políticos. Intervino, usó al Tribunal Supremo de Justicia para nombrarle directivos a todos los partidos políticos, hasta el Partido Comunista de Venezuela le nombró una directiva. Entonces, que era aliado del Polo Patriótico. Entonces, imagínense ustedes lo que nos espera, lo que nos ha pasado a los partidos nuestros históricos, todos judicializados. Y obviamente esos candidatos están allí para cumplir la misión que les encomendaron cuando les entregaron las tarjetas de nuestro partido. Yo lo decía ayer en el caso mío, que soy un dirigente de la democracia cristiana, que desde muy joven he participado en el Partido Social Cristiano Copey. Yo le decía aquí a la gente, ayer en un pueblo de Trujillo, no podemos votar con la tarjeta verde porque la tarjeta verde la tiene el gobierno cooptada. Tenemos que votar por la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad, que es la que nos agrupa en este momento a todos los demócratas venezolanos. Y eso demuestra entonces que yo creo que esos candidatos, la mayoría de ellos van a actuar de conformidad con las instrucciones que les emanen del centro del poder. César, muchísimas gracias. En segundos, de ser posible, porque tengo que ir ya al corte, son las 7:35 y es hora del corte, pero ¿alguna información sobre el encuentro entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos? Pues a mí me parece muy importante que el señor Maduro haya atendido al gobierno de los Estados Unidos. Ojalá esté poniéndose de acuerdo con ellos para que prepare sus maletas y entregue pacíficamente el poder el día en que corresponde y acepte el resultado que va a tener el 28 de julio. César, agradecido por su tiempo esta mañana, muy gentil. Gracias a usted, Román. César Pérez Viva fue gobernador del estado Táchira en campaña por la candidatura de Edmundo González Urrutia. 7:35, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay.